Definición y postulación. Como primer punto podemos decir que tenemos dos elementos perfectamente diferenciados, que sería el 0 y el 1. Esos también son los elementos neutros. Ahora bien, la relación de dos operaciones binarias denominadas la suma y el producto, que son ambas conmutativas. Estas mismas pueden ser distributivas, como podemos ver en el ejemplo de abajo, que A se distribuye tanto para B, como para C. Cada elemento tiene un denominado A negado, B negado, o la negada de cada letra. Y este va a ir variando dependiendo a la operación que hagamos. Teoremas de álgebra de Boole. Como primer teorema tenemos que el principio llamado dualidad se deduce inmediatamente de la simetría de las cuatro postulaciones en ambas operaciones y elementos neutros. El segundo teorema es la demostración de la primera igualdad y con ello la dualidad de la segunda. Podemos ver un pequeño ejemplo que A más A negado va a ser igual a 1. Esto va a depender si A es 0 o A es 1, pero en cada caso va a ser igual a 1. En el teorema 3, por cada elemento de álgebra de Boole se verifica. Este es más sencillo ya que A más A va a ser igual a A y A por A va a ser igual a A. En el cuarto teorema tenemos que por cada par de elemento de una álgebra de Boole va a ser A y B. Eso podemos tomarlo como unas ecuaciones en el cual si A es 0 nos va a dar 0 y si B es 0 va a ser dependiendo si A es 0 o 1, ya que en la ecuación mostrada en la tablita el más importante va a ser A. Analizando un poco, sabemos de que si A es 1, tendríamos 1 más, si B sea 0, va a ser más 0. Y si A fuese 1 y B fuese 1, tendríamos 1 más 1, lo cual nos daría igual a 1. Ahora bien, como quinto teorema tendríamos que en el álgebra todas las operaciones de suma y de producto pueden ser asociativas, ya que esto no nos afectaría. Como podemos ver, A más B más C, si lo asociamos B más C, es lo mismo que estar asociando A más B. Esas pueden ser asociativas tanto en el producto como en la suma. Como teorema 6 tenemos que la doble negación de A va a ser igual a A. En la tablita podemos ver que A va a ser igual a 0 y 1. A negado va a ser 1 y 0. Negando otra vez eso tenemos que va a ser 0 y 1. Como último teorema tendríamos que la negación de todo un producto va a variar o va a cambiar nuestro resultado. Al negar una suma nos daría un producto y al negar un producto nos daría una suma. Ahora bien, como un pequeño ejemplo, tenemos que, dependiendo dónde está la negación, va a ir cambiando el producto. No sería lo mismo negar A y negar B que negar todo, ya que si negamos toda una compuerta AND y la convertimos en una NAND, nos daría una A por B negada. Pero si lo negaríamos de distinta manera, tendríamos una A negada por una B negada. Función de un álgebra de Boole. Bueno, una función de álgebra de Boole es una variable binaria y su valor lógico se obtiene a través de operaciones básicas como el AND, que es un producto lógico, el OR, que es una suma lógica, y el NOT, que viene siendo la inversión. Toda la función lógica puede expresarse de dos formas, lo cual lo llamaremos términos canónicos. Por ejemplo, está la suma de productos, que serían los minterms, el producto de sumas, que serían los maxterms. Bueno, veamos un ejemplo. Hablemos acerca de los minterms. Como se puede ver, tenemos una tabla de verdad ABC de 7 términos. Cada caso recibe un nombre, por así decirlo. Por ejemplo, vendría el 000, vendría siendo el minterm 0,
El que le sigue sería el min-término 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el min-término 7. Bueno, seleccionamos todos los unos. Por ejemplo, el mini-término 3 sería el 0, 0, no, 0, 1, 1. Y como función tenemos el 1, el cual será el A negado B, C. Lo mismo para los próximos. El min término 5 vendría siendo el 1, 0, 1, que su función sería A, B negado y C. Lo mismo para los próximos. Anotamos la suma de productos que vendría siendo la forma canónica de los minitérminos. Se podría decir que es la forma menos simplificada posible, ya que se puede aún simplificar aún más. Bueno, ¿en qué consisten los minitérminos? Bueno, tenemos que tener las tres variables que utilizamos, como se puede observar, A, B, C, unas negadas y otras no, pero que sean individualmente. Ahora si de repente tenemos, por así decir, la función A por BC negado más A negado. Esto no son minitérminos debido a que el A no tiene las tres variables y el BC negado no puede ser un minitérmino ya que agaza dos variables. Recordemos que los minitérminos son variables individuales. Bueno, ahora en algunos libros la función es la suma de los minitérminos, que es representado de la siguiente manera. Como se puede observar, básicamente es lo mismo. Bueno, ahora hablemos acerca de los max términos. Primero, cada variable tiene su nombre: max término 0, max término 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que a diferencia de los minitérminos, estas se caracterizan por llevar la M mayúscula. Ahora escogemos los ceros de los unos, pero haciendo todo al revés, es decir, que en vez de los unos, los ceros. Primero tomamos el max término 0, donde A es 0, B es 0 y C es 0. Con los minitérminos poníamos al 0 como negado, pero con los max términos ponemos todo lo contrario. Si está negado, no lo pongo. Y en vez de multiplicar, vamos a sumar de la siguiente manera. El siguiente max término vendría siendo el 0, 0, 1, que de la misma forma que el anterior, tenemos A y B negado, pero se lo pondría lo contrario, que sería A más B más C negado. Lo mismo sería para los siguientes. Y su forma canónica sería la siguiente, que todo sería como, es decir, sería el producto de las sumas. Y por supuesto las variables tienen que estar en cada una de las sumas. También se puede poner de la siguiente forma: la función f es el producto de todos los max términos, que vendría siendo básicamente lo mismo. 2.4. Tabla de verdad de una función lógica. Para poder comenzar tenemos que definir qué es una tabla de verdad. Entonces diremos que la tabla de verdad es una forma de representación de una función lógica, donde se indica el valor de 1 o 0 que puede tomar esta función según las variables de las cuales dependa. Una vez sabiendo esto, entonces pasamos a lo siguiente, que es poder ver una tabla de verdad. Lo primero que te podemos agregar es que las combinaciones posibles de una tabla de verdad se dan según la siguiente fórmula,
que es 2 a la n, donde n es la cantidad de variables de las cuales depende nuestra función. En este caso tenemos 3 variables, sería 2 a la 3, que es igual a 8. Entonces, para poder seguir tenemos que observarnos en dos detalles, que en la parte izquierda tenemos una enumeración del 0 a 7 según la cantidad de combinaciones posibles, y abajo de la función tenemos según cada combinación cuando valga 0 o 1. Entonces nos enfocaremos en esta primera parte para poder observar cuando la función vale 1. Entonces iremos a la columna 1, donde observamos que como A vale 1, se queda tal como está, pero como C y B valen 0, se niegan. Ahora pasamos a la columna 3 y vemos de igual manera que A vale 1, pero también B vale 1 en esta ocasión y C vale 0. Entonces C es lo que se niega. Entonces observamos que cuando una variable valga 0, entonces esta se va a negar. Y así sucesivamente con los demás valores de 1. Entonces, vemos que acá sale un producto de cada una de las variables según su valor 0 o 1. Para poder dar una representación a la función, entonces decimos que la función va a ser igual a la sumatoria de cada de esos productos que hemos encontrado. Pero también no es la única forma de representarlo. También lo podemos representar según lo que es el número de columna que valga 1, que es la función abreviada. En este caso, la columna 1 tiene un 1, la columna 3 tiene un 1, la columna 4 tiene un 1 y así sucesivamente. Pero de esta misma función abreviada también podemos sacar el producto de suma, donde vemos que además de estar sumando, pero estos suman solamente los ceros. O sea, la columna 0 tiene un 0, está ahí. La columna 2 tiene un 0, está ahí. Y la columna 5 tiene un 0 y está ahí. O sea, es la inversa a la función abreviada. Pero también tenemos, por último, a la función de producto de sumas, donde sumamos para cada valor que la función valga 0. Entonces agarramos esto y sumamos todos los ceros, pero en este caso 0 ya no se niega, sino es positivo. Solo se van a negar los unos. Entonces tenemos, cuando la función vale 0, entonces la columna 0 está ahí, todos los valores son 0, entonces ninguna se niega. Pero luego tenemos a la columna 2, donde solo B se niega y que es el igual a 1, entonces las demás son positivas. Y así sucesivamente. Funciones importantes de un álgebra de Boole. Ya hemos visto lo que es anteriormente, lo que es el producto. También hemos visto las sumas. También hemos visto la inversión o el NOP. Y también hemos visto el NOR y por último el NaN. Estas 5 son las básicas que hemos visto hasta el momento. Pero a estas le vamos a agregar unas últimas 2 que va a ser lo que es el O exclusivo y la función equivalente o comparación. 2.5.1 Función O exclusiva. La función O exclusiva se representa mediante el símbolo más dentro de un círculo. Su representación o símbolo lógico, que no está normalizado pero sí es el más utilizado, sería este que tenemos aquí de la izquierda. El que es normalizado es el de la derecha. Cuando la operación O es de tipo excluyente, es decir, que sea sí o que sea no, pero no puede ser las dos. Su representación para dos variables sería 2 a la 2, que nos da 4 combinaciones. La mitad de 4 es 2. Entonces colocamos 2 ceros en el primero y 2, 1 para continuar, ¿no? Y después colocamos un 0, un 1, un 0 y un 1. Vamos intercalando. Esta compuerta coincide con la suma aritmética, ya que si sumamos 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1 y 1 más 1 me da 2, ya que el 2 se representa
de esta manera, sería un 1 y un 0. Por lo cual, desde el punto de vista del resultado que solo nos da un bit, sería solamente el resultado del 0. Y el 1 lo llevamos para continuar sumando, más aquí abajo sería, ¿no? Y otra aplicación que tiene es en los códigos detectores de errores y correctores de errores. Si el número de bits es par, el resultado siempre va a ser 0. Y si es impar, el resultado siempre va a ser 1. Caso aquí el 0 lo tomamos como un número par. Ya que sea par, dije que va a ser 0. Y si es impar, es 1. 2.5.2 Función equivalencia o comparación. Función de equivalencia se representa de esta manera, que sería su negación de la compuerta o exclusiva. Como tenemos aquí en la izquierda, el símbolo lógico que no está normalizado, pero sí es el más utilizado, es el de la izquierda, y el normalizado es el de la derecha. Noten aquí que está negando a la compuerta o exclusiva. En este ejemplo de dos entradas, vemos que nos da 1 cuando los dos bits de entrada son iguales. Y cuando los dos bits de entrada son diferentes, nos da 0. Que sería la negación, ¿no?, de la puerta o exclusiva. Por eso se llama puerta de equivalencia, porque nos permite verificar si los bits son equivalentes. Esta puerta se utiliza mucho para ver si los datos son iguales o no al momento en los códigos detectores y correctores de errores.